Bueno, empezamos a trabajar con la clase vector. Abrimos Lazarus. Muy bien, vamos a guardarlo esto como guardar todo. Siempre creamos una carpeta, ¿no? Una carpeta que tenga nuestro nombre. Y dentro de la carpeta creamos el proyecto T2app y el proyecto igual que se llame T2app. T2app. Guardamos, la unidad se va a llamar UF vector, formulario vector, va a querer decir. Ahí va a estar la información, la pantalla del formulario. Guardamos, a partir de ese momento podemos empezar el diseño. Listo, entonces en el diseño lo que vamos a ir es diseñando nuestra interfaz gráfica, como queramos trabajarlo. La interfaz vamos a poner un, una etiqueta. Esta etiqueta, como vimos, debería de tener un nombre. Entonces le vamos a dar el nombre L1, label 1, y el contenido, el caption, vamos a escribir clase, mayúscula todo, clase vector. Y si queremos hacerlo las letras un poquito más grandes, vamos a la propiedad font. En font seleccionamos, podemos elegir un tamaño, no sé, 16. Entonces ahí se ve mejor, clase vector. El caption del formulario, vamos a ir a cambiar el caption del formulario. Entonces ahí vamos a poner vector, todo con mayúscula, vector. Bien. Ahora vamos a usar un nuevo componente en la pestañita adicional. El componente se llama string grid. Entonces ese componente lo vamos a colocar ahí. Este componente string grid le vamos a dar el nombre de sg, nombre corto. Entonces nos vamos a name, sg. Entonces vamos a configurar el componente. Fíjense, el componente tiene unas filas fijas y unas columnas fijas. Entonces vamos a ir a quitar eso ya, a fixes call y fixes rows. Si ustedes ven aquí, fixes call está en 1, vamos a colocar 0, vamos a ver qué pasa, coloco 0, enter, fíjense que desapareció de aquí. Lo mismo para fixes rows, está abajo, tiene 1, no queremos columnas fijas, ponemos 0 y de la misma forma desaparece. Ahora lo que vamos a ir a cambiar en otra propiedad es el número de filas. Entonces row count, nos vamos a ir a la propiedad row count. Row count, por ejemplo, tiene 5. Puedo ponerle 3, puedo ponerle 2. Coloco 1 para que se vea como un vector. Ahora sí aparece un vectorcito, entonces ajusto los tamaños. Pero por ejemplo el espacio de cada casilla está muy grande. Cambiaremos eso, vamos a ir a buscar default call width. En este caso está en 64, vamos a ponerle 32. Entonces ahí tenemos más o menos ya, ahora sí parece un vectorcito. Y tenemos el string configurado. Vamos a ir guardando por si pasa algo. Vamos a ir a bajar los botones o los edit para introducir. Colocamos un edit. Este edit va a ser para introducir la información. No vamos a hacerlo muy grande, vamos a adecuarlo aquí. Ahí. Vamos a sacar una copia de ese edit. Es el edit 2.
Entonces al primer edit se va a llamar eh, elemento E. Vamos a ponerle el nombre E. E. Y el segundo va a ser P de posición. Ahora, en E no quiero que se visualice eso, ese E. Entonces me voy a la propiedad text. Voy a borrar que esté vacío. Pero aprovecho ahí a escribir el hint aquí que diga elemento. Y 3 puntitos. Hago lo mismo para el otro. En text borro la P que quede en blanco y el mensajito que diga posición, el text hint. 3 puntos, perfecto. Voy a darle un poco de color a esto, está muy triste. Entonces vamos a ir a color del vector. Color. Elegir un color naranjita. Entonces, ese color. Ya. Ahora vamos a colocar más botones. Tenemos entonces para el elemento y para la posición. Ahora los botones. Este botón lo vamos a llamar B1. Entonces vamos a ir a darle name B1, botón 1 quiere decir. Y de este botón vamos a copiar varios. Control C, Control V, B2, B3, B4, B5 y B6. Entonces vamos a asumir que vamos a programar un 6 evento. A ver, veamos cuáles. Al primer botón vamos a darle el título, vamos a Caption, que diga crear. El segundo que me permita fijar la dimensión, setting. El tercero que me permita obtener la dimensión, dim. El cuarto que me permita fijar un elemento, set element. El quinto, get element. El 6, pongámosle add element, adicionar elemento. Y pondré un botón más para salir. Entonces este botón, control C, control V. Y este que sea salir. 7 botones para empezar. Entonces ya he diseñado mi interfaz gráfica, guardo por si hay algún problema. Ahora voy a empezar a escribir mi clase. Para escribir mi clase tengo que hacerlo en una nueva unidad. Entonces voy a archivo, nueva unidad, y le damos guardar, ¿no? Esta unidad se va a llamar vector. Ahí va a estar la clase vector almacenada. Entonces empezamos a escribir. Empezaremos, vamos a ampliar un poco el tamaño del texto. ¿Dónde está? Herramientas, opciones, editor, general, texto, editor, visualizar. Aquí está el texto, lo vamos a poner de tamaño, está bien, 12, no sea muy grande. Ok, empezamos, ¿listo? Entonces ponemos una constante. La constante sirve para definir cuántos elementos va a tener el vector. Entonces vamos a poner 1024 elementos. Después definimos un tipo de elemento, que es la que se puede usar después. Se llama vector, va a ser una clase. Entonces
los elementos privados que hemos analizado tenemos aquí elen, por ejemplo, es un array de 1 a max l of integer dim, tipo integer. Entonces esas son las propiedades. Ahora trabajamos con la parte pública. En la parte pública vamos a tener un constructor el constructor podemos llamarlo crear, procedimiento set dimensión, va a recibir de parámetro una variable n que es de tipo integer, función get dimensión que me va a devolver la dimensión, no recibe parámetro pero me devuelve un integer. Siguiente procedimiento set elen que me va a permitir fijar un elemento, para eso recibe la posición y un elemento de tipo integer. Función get elen, para esto necesitamos la posición que es de tipo integer, el usuario me pasa eso y devuelvo un integer que es el elemento de esa posición. Y por último tenemos, según lo que hemos estado trabajando en el diseño de la pantalla, tenemos el adicionar elemento. Entonces procedure add element, entonces nos pasa el usuario el elemento que quiera adicionar y vamos a agregarlo al final. Control F9 para probar, total está, y me dice que falta que escribamos estos procedimientos. Son los procedimientos, como no están implementados, aparecen en rojo, pero todo está bien. Si algo estuviera mal, resolvemos lo otro y luego esto, ¿no? Entonces, una vez tengo eso, que el editor de texto me puede ayudar con Control Shift C para que genere parte del código. Entonces ya me generó parte del código y empezaré a trabajar. Para el constructor necesito una variable porque voy a inicializar todas las posiciones de la regla. Entonces esto es una variable i de tipo integer. Vamos a colocar la dimensión. En el caso de Pascal, dimensión empieza en 0, que quiere decir que está vacío el vector, y luego podemos usar un for de 1 hasta max l, que es la capacidad máxima de almacenamiento, y ahí lo que vamos a hacer es en cada posición vamos a colocar el valor de 0. Con esto hemos inicializado. Para ver si está todo bien, control F9, correcto, continuamos. Fijar dimensión. ¿Qué tengo que tener en cuenta la dimensión? La dimensión, el valor que me pase el usuario tiene que estar entre 0, porque el usuario puede poner que el vector está vacío, y máximo hasta max elemento. Entonces si n es mayor o igual que 0, está bien, pero además ese n debe de ser menor o igual a max l. Si eso es correcto, entonces la dimensión podemos aceptarla ahí con ese n que me está pasando el usuario. Caso contrario, deberé sacar un mensaje, ¿no? Un mensaje que me diga, con eso voy a show message, un mensajito. Ese mensajito lo vamos a poner fuera de rango, ¿no? Le vamos a decir que el elemento que escribió está fuera de rango. Aquí se puede escribir de esta forma para que el usuario sepa dónde ocurrió el error. Podemos explicarle de esa forma. Entonces, vector, ¿no?, que ocurrió fuera de rango, ¿no? Entonces de esa forma él va a saber dónde ocurrió el error. getDim lo único que me va a hacer es retornar result, lo que tenga dimensión. Control F9 para probar que todo esté bien.
y me dice que show message no lo conoce. A ver, vamos a ver el mensaje. Show message no phone, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es agregar la librería que contiene show message. Entonces aquí agregamos diálogos y nuevamente control F9. Esta vez se compiló correctamente, entonces continúo. Fijar elementos. ¿Qué tengo que tener en cuenta para fijar elementos? Tener en cuenta de que la posición sea una posición correcta. Entonces posición debe ser mayor o igual a 1, pero además esa posición tiene que ser menor o igual a D. Si eso es correcto, entonces podemos almacenar ese valor en esa posición que nos indica. Caso contrario, estaría fuera de rango, ¿no? Caso contrario, entonces agarramos y decimos show message y le decimos que también está fuera de rango. Continuamos, obtener elementos. Igual a obtener elementos tiene que pasarme una posición correcta, ¿no es cierto? Para poder, vamos a probar si esta ya está bien. Control F9. Show message. Por eso es bueno compilar. Control F9. Todo bien. Ahora lo mismo aquí. Para poder sacar un elemento, entonces verificamos que todo esté correcto, que la posición que me indica el usuario esté en 1, pero también que no debe pasar esa posición de la dimensión, ¿no? Menor o igual a la dimensión. Si eso es correcto, devolvemos ese valor. Result va a ser lo que tengamos en el arreglo en la posición post. Caso contrario, como es una función, no podemos sacar un mensaje. Vamos a devolver un valor que sea absurdo. Por ejemplo, podemos devolver el -1 o el -999, que cuando vea el usuario va a saber que hay un error, ¿ya? Y por último, a ver, vamos a comprobar ahí, control F9, no hay problema, ya. Seguimos. Adicionar vector. Adicionar elemento. Para adicionar, lo que tenemos que tener en cuenta es que haya espacio. Es decir, que la dimensión sea menor que más elemento. Si es eso, hay espacio, entonces podemos agarrar y agregar. Entonces dimensión va a incrementar en un elemento y ahí en esa posición vamos a agregar el, el, eh, el elemento que me están pasando. Caso contrario, sacamos un mensajito, ¿no? Caso contrario podemos sacar else show message, ¿qué podemos decir? Almacenamiento lleno. Almacenamiento lleno, es decir, no hay espacio para guardar. Y con eso, suponiendo que hemos terminado todos los comportamientos de la clase vector, ¿no? Compilamos y está bien. Entonces, ahora que tenemos la clase, ¿no? Tenemos la interfaz que va a manejar esta clase, lo que vamos a hacer es programar los eventos. Entonces voy a ir a, elijo el formulario, recupero la interfaz y lo que vamos a hacer es, para poder interactuar este formulario con esa clase, dentro de la clase, ¿no? Dentro del form, vamos a definir en la parte privada, definiremos una variable b de tipo vector y control F9 para verificar que esté todo bien. Fíjense, el error abajo dice no se lo ha identificado a vector. ¿Por qué? Porque vector está en este archivo que se llama vector, entonces le vamos a decir que lo llame a ese archivo. Aquí en uses vamos a decir coma que llame a vector. ¿Listo? Entonces ahora sí estamos llamando vector, control F9 nuevamente y ahora sí lo reconoce. Ahora lo que queremos es lo siguiente: cada vez que nosotros hagamos una actividad, esto de aquí se actualiza automáticamente. Cuando dé crear, quede vacío. Cuando dé fijar elemento,
Si le digo 3, aparezcan 3. Si le digo 1, aparezca 1 en los espacios necesarios. ¿Listo? Para eso voy a tener que crear un procedimiento que se llame update string grid, ¿no? Entonces, ese update string grid, cada vez que sean necesarios, voy a llamarlo luego de hacer las actividades de estos botones. ¿Ya? Empezaremos, entonces vamos a crear un procedimiento que se llame update string grid, ¿no? Bueno, control shift Z también para que me ayuden en eso. Control shift Z. Y ahí empiezo. ¿Qué es lo que voy a hacer? No, primero necesito al string grid. El string grid tiene una propiedad que es call count. Ya lo vimos. Call count me define cuántas columnas va a tener. Ahí le voy a decir que me devuelva lo que me devuelva getDin. Pero necesito sacar todos los elementos y mostrarlos. Entonces voy a necesitar una variable i para hacer esta tarea. Entonces ahora sí, con un for, de aquí va a empezar el primer elemento y va a ir hasta b.getDin, y ahí vamos a hacer lo siguiente. El string grid tiene una propiedad que se llama cells. Dentro de la propiedad cell, la primera columna, fíjense, la primera posición es columna aquí y la segunda posición es la fila. Entonces vamos a decirle que ahí va a ser la posición i-1, porque en este caso el componente lo construyeron así, y en la fila 0, ¿qué vamos a colocar ahí? Lo que haya en el vector. ¿En dónde? En b.getElen, ¿no? El elemento de la posición 1, pero eso es un entero, y el string grid guarda cadena. Entonces vamos a transformar ese entero a cadena. Entonces int to str, ¿no? Y con eso se va a actualizar. Compilemos para ver si está todo bien. Está todo bien. Ok, bueno, vamos por los eventos. El primer evento, crear. Vamos a un clic y empezamos a escribir, ¿no?, los eventos de cada uno. Lo que aquí vamos a hacer es inicializar la variable b. Entonces vamos a decir b, dos puntos, vector.crear. Entonces estamos inicializando. ¿Qué hacemos ahí? Podemos llamar al update string grid para que se actualice en ese momento. Y además sacar un mensaje. Show message objeto inicializado. Objeto inicial. Ok. Ese es el primer evento. Para fijar dimensión, voy a sacar el elemento de aquí y lo voy a poner a la clase, y tras que haga eso tiene que actualizarse esto. Entonces, setDin, evento onClick, y ahí vamos a hacer lo que dijimos. Okay. Entonces vamos a decir a b.setDin lo que haya en e.text, pero ahí es una cadena y setDin necesita un integer, entonces voy a transformar esa cadena a un integer. Entonces string str to int, ¿no? Luego de que ponemos la dimensión a e, vamos a borrar el punto text, lo vamos a poner vacío, y vamos a dar update string grid para que se actualice. No es más. Control F9 para probar que está todo bien. Ok. Ahora vamos de nuevo al tercer botón. getDin va a sacar la dimensión y lo va a mostrar aquí. ¿Listo? Entonces nos vamos a eventos onClick y lo que vamos a hacer es a e, en la propiedad text vamos a mostrar lo que haya en b.getDin, pero ese es un entero y un entero no es compatible con una cadena. Entonces vamos a transformar ese entero en una cadena into str. ¿Listo? Entonces igual control F9 para probar, está todo bien. Vamos al siguiente botón,
siguiente botón es setElem. setElem va a sacar la posición de aquí y el elemento de aquí y lo va a colocar donde yo le diga. ¿Listo? Entonces podemos necesitar unas dos variables auxiliares, var L y post de tipo integer. Esas variables entonces las voy a usar para cargar la información. Entonces voy a decir L va a ser igual de lo que haya en e.text, pero e.text es una cadena y L es un entero. Voy a transformar esa cadena a entero. Lo mismo para posición. Posición vamos a sacar del otro igual str to int de lo que haya en p.text. Una vez tenemos los dos elementos, b.setElem y le paso la posición del elemento. Luego de eso voy a poner vacío para text y p.text vacío. Entonces vamos a decirle que se actualice el string grid y me muestre lo que he colocado. Perfecto. Compilamos, todo bien. Okay, vamos al siguiente botón, getElem. getElem va a sacar, aquí está la posición y me lo va a mostrar aquí. ¿Ya? Entonces selecciono getElem en el evento onClick. Igual en E va a mostrar lo que saquemos de allá, pero lo que saquemos de allá va a estar como un entero. Entonces vamos a decir integer to str de lo que saquemos en b.getElem, pero aquí getElem hay que pasarle qué elemento. Entonces el elemento que me diga en la posición p.text, pero ese es una cadena. Entonces esa cadena lo vamos a transformar str to int. Bueno, más o menos, ¿no? O puedo declarar una variable var post tipo integer y esa variable post puedo usarla desde aquí. Entonces aquí va a venir post y allá va a estar control F9 para probar si todo está bien. Aquí voy a borrar la posición p.text, vamos a borrar y que quede solamente el elemento, ¿no? Control F9. Bien, seguimos. getElem adicionar elemento, ¿no? Sacar el elemento de aquí, lo vamos a agregar al final, ¿no? Ese es el objetivo de setElem. Vamos a un clic y ahí lo que vamos a hacer es b.addElem lo que haya en e.text, pero eso es una cadena, tengo que transformar a un número. Entonces str to int y bueno, ahí estaría. Y ahí vamos a limpiar e.text y lo que vamos a hacer es actualizar, porque estoy agregando update string grid. Listo, para que se visualice al momento de que inserte. Último botón se encarga de salir. Entonces esto tiene close. Con eso hemos terminado nuestra aplicación. Lo que tendríamos que hacer es probar. Una vez que compilamos, ahora probamos nuestra aplicación. Entonces fíjense aquí hemos dejado como callCount 5. Cuando le dé crear tiene que ponerse 0. Se puso en 0, me sacó un mensaje. Voy a adicionar un elemento, el 9. Adicionar elemento, bien. El 11. Adicionar elemento, bien. Pero yo quiero que
que tenga 5 elementos. Entonces ya tiene 2. Entonces quiero que de dimensión 2 se cambie a 5, es decir, que me aumente 3 espacios más. Entonces le digo setDin. Y ahí me dice que tiene 5. GetDin. GetDin me dice, ¿no?, que el vector realmente tiene 5. ¿No? Puedo adicionar un elemento más, el elemento 7. Adicional. Pero si yo quiero cambiarlo, ese 7 por un 5, voy a decir en la posición 1, 2, 3, 4, 5, 6. En la posición 6 quiero que esté el 5. En la posición 6 quiero que esté el 5. Entonces ahí doy setElen, fijar el elemento en la posición 6, el valor de 5, o pongamos el valor de 8. Listo, setElen. Entonces se modificó. Bueno, he probado que aquí está funcionando y esa sería la forma de implementar, ¿no? Cada vez que queramos agregar algo más, tenemos que aumentar, por ejemplo, a la clase vector, agregamos el proceso que queramos, al formulario agregamos el botón que necesitemos y programamos el evento, y con eso tendríamos nuestra aplicación vector con todos los eventos que se requieren.